Bienvenido a Nick Mitos, un rincón oscuro donde las sombras susurran y las leyendas toman vida. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete ahora y activa la campanita, porque en la oscuridad solo los preparados sobreviven. Apaga la luz y escucha con cuidado. La historia está a punto de comenzar. La voz detrás de la pared. Todo comenzó hace 3 meses, cuando me mudé a este apartamento. Fue una oportunidad casi milagrosa. Había perdido mi trabajo, estaba por quedarme sin casa, y de la nada encontré este lugar por menos de la mitad de lo que costaban los demás en la zona. Un pequeño departamento antiguo, algo descuidado, pero habitable. La dueña parecía desesperada por alquilarlo. No hizo preguntas, no pidió demasiados requisitos. Solo firmé, pagué, y me entregó las llaves. Me pareció extraño, pero no estaba en posición de ser exigente. Lo que sí me llamó la atención fue una frase que me dijo antes de irse. No muevas los muebles contra la pared del dormitorio, deja todo tal cual está. Pensé que se refería a cañerías, o algo relacionado con la estructura. No pregunté más. La primera semana fue tranquila. Me dediqué a acomodar mis cosas, buscar trabajo, y tratar de adaptarme. Pero a partir de la segunda semana, algo cambió. Una madrugada, exactamente a las 2:57 de la mañana, me desperté de golpe. No había tenido pesadillas. No había ruidos extraños. Solo desperté con la sensación de que alguien me estaba observando. Y entonces, la oí. Una voz. Débil. Lejana. Pero clara. Venía de la pared detrás de mi cama. Gabriel. Gabriel, ¿puedes oírme? Me quedé paralizado. No era una voz cualquiera. Era suave, triste, femenina. Como la de alguien al borde de las lágrimas. Me levanté lentamente, con el corazón retumbando en el pecho. Apagué el ventilador, aguzé el oído. Nada. Solo silencio. Pensé que tal vez había soñado. Pero la noche siguiente, volvió. Siempre a la misma hora. Siempre la misma voz, como si estuviera atrapada dentro del muro. Decidí revisar si había alguien viviendo al lado. Bajé al día siguiente y le pregunté al portero. Su respuesta me dejó helado. Ese departamento está vacío desde hace 5 años. ¿5 años? Sí. La última persona que vivió ahí, desapareció. Una chica joven. Nadie supo qué pasó con ella. La policía no encontró nada. Me quedé callado. No sabía qué pensar. ¿Una broma? ¿Un eco del pasado? ¿Un fantasma? Esa misma noche, la voz volvió. Pero esta vez no solo me llamó. Habló más. No me escuchan. Estoy atrapada. Ayúdame. No pude más. Tomé mi celular y empecé a grabar. Repetí el proceso 3 noches seguidas. A veces la voz era casi imperceptible, otras veces se escuchaba como si estuviera al lado mío. Subí un clip a internet, a un foro de fenómenos paranormales. La mayoría se burló. Pero hubo un mensaje que me dejó inquieto. Eso no es solo una voz. Es una presencia. Si la liberas, ten cuidado. No todas las presencias quieren ser encontradas. La cuarta noche me atreví a hablarle. ¿Quién eres? Silencio. ¿Dónde estás? Entonces la voz respondió con una frase que me rompió el alma. Estoy en la oscuridad, detrás de la pared, aún no me han encontrado. Fue ahí que tomé una decisión arriesgada. Empujé mi cama y el armario, dejando libre toda la pared. Toqué el muro. Nada extraño, pero sentía un leve eco hueco cuando golpeaba con los nudillos. Llamé a un amigo que trabaja en construcción. Le conté que quería hacer un pequeño agujero para revisar un sonido raro. Él vino al día siguiente. Golpeó, revisó, y me dijo algo que no esperaba. Aquí hay un espacio. No es el muro del otro departamento. Es como un cuarto falso, como un hueco oculto entre las paredes. Le pedí que lo abriera. Tardó unos minutos en romper el yeso. Cuando la primera parte cayó, una ráfaga de aire seco y rancio salió del agujero. Al iluminarnos con una linterna, vimos lo imposible, un pequeño cuarto de no más de 2 metros de ancho. Y al fondo, una figura. Era el cadáver de una mujer. O lo que quedaba de ella. Ropa vieja, el cuerpo encogido en posición fetal, restos de cabello. Los ojos aún abiertos. La boca, congelada en un grito eterno. Llamamos a la policía. La investigación duró semanas. Confirmaron que era la chica desaparecida. Alguien la había emparedado viva.
Sellaron el cuarto y lo ocultaron con yeso nuevo. Nadie notó nada por años. El dueño anterior había muerto, y no había más pistas. Durante unos días, sentí alivio. La voz ya no apareció. Dormí bien por primera vez en semanas. Incluso pensé en mudarme y olvidar todo. Pero entonces, empezaron otras cosas. Una noche, mientras me duchaba, el espejo se empañó por el vapor. Cuando salí de la ducha, vi un mensaje escrito con un dedo. Gracias, pero él sigue aquí. Me temblaron las piernas. Empecé a escuchar pasos sobre el techo, y golpes muy suaves en el closet, como si alguien estuviera rascando por dentro. Mis luces parpadean todas las noches, a la misma hora. Y lo peor, la voz volvió. Pero ya no es la misma. Ahora es más grave. Masculina. Profunda. Gabriel, ella ya no puede hablarte. Ahora soy yo quien te escucha. Intenté mudarme. Pero desde que pasó todo, no puedo irme. Algo me lo impide. Cada vez que salgo con maletas, las luces se apagan. Las cerraduras se traban. Incluso una vez me desmayé en la puerta. He buscado ayuda, pero nadie me cree. Ya nadie. Ni la policía, ni los foros, ni los amigos. Estoy atrapado aquí. Hoy escribo esto como advertencia. Si alguna vez encuentras un lugar demasiado barato, si te dicen que no muevas los muebles, si escuchas tu nombre en la madrugada, no respondas. Porque tal vez, como yo, termines liberando algo que nunca quiso ser descubierto. Sigamos con el siguiente relato. La llamada perdida. Todo empezó con una llamada perdida. Una sola. A las 2:46 de la madrugada. Me llamo Javier Ríos y lo que estás por leer me ocurrió hace apenas un año, cuando vivía en un pueblo remoto llamado El Vallecito, en el norte de Argentina. Trabajaba como técnico de redes y vivía solo en una casa heredada de mis abuelos, cerca del cerro. Un lugar tranquilo, demasiado a veces. Esa noche, como tantas otras, me dormí con el celular en la mano. Y de pronto, a las 2:46 de la mañana, sonó. Un solo timbrazo. Número desconocido. Ni siquiera dio tiempo a contestar. Pensé que era un error o una de esas estafas automáticas que circulan de madrugada. 5 minutos después, volvió a sonar. Esta vez respondí. Silencio. Solo una respiración lenta, profunda, que no era mía. Y entonces una voz, como si hablara desde muy lejos, susurró. ¿Estás en mi casa? Colgué enseguida. Me quedé con el corazón latiendo en el pecho, paralizado, con la vista clavada en la pantalla. Era un número con prefijo local, pero no estaba guardado en mis contactos. Intenté ignorarlo. Me convencí de que era una broma o alguien equivocado. Pero a las 3:33, un golpe seco en la pared junto a mi cama me hizo pegar un salto. Fui a ver al patio. Nada. Solo neblina. Un silencio espeso. Cuando regresé, tenía un mensaje de voz nuevo. Lo escuché con los auriculares, y era la misma voz. Estás en mi casa, devolveme lo que es mío. Sentí un escalofrío. No pude dormir el resto de la noche. A la mañana siguiente, fui directo a hablar con don Ricardo, un vecino anciano que conocía todo lo que pasaba en el pueblo desde hace décadas. Le conté lo de la llamada. Me miró fijo, sin pestañear. ¿A qué hora fue? Preguntó. 2:46. Le respondí. Entonces suspiró hondo y me dijo algo que me dejó helado. Esa casa, antes de que fuera de tus abuelos, pertenecía a una mujer que vivía sola. Se llamaba Clara Bustos. Nadie la veía mucho, pero todos sabían que hacía cosas raras. Brujería, decían algunos. Una noche simplemente desapareció. Pero antes de irse, dijo que un día volvería a recuperar su lugar. Me reí nerviosamente, esperando que dijera que era una leyenda de pueblo. Pero él no se reía. Me ofreció mate y siguió. Los que vivieron ahí después decían escucharla. Una voz. Siempre a la misma hora. Pero nadie se quedó mucho tiempo. Todos terminaban vendiendo la casa. Volví a mi casa con la piel erizada. Esa noche puse el celular en modo avión, cerré con llave y me acosté sin pensar demasiado. Pero no sirvió de nada. A las 2:46 en punto, algo cayó al suelo en la cocina. Como un plato o vaso.
Bajé con el corazón en la garganta. El celular estaba encendido. Y sí, otra llamada perdida. Otro mensaje de voz. Esta vez, la voz era más clara. Casi, enojada. Devuélveme lo que es mío, Javier. ¿Cómo sabía mi nombre? Esa madrugada decidí revisar toda la casa. Busqué entre los papeles antiguos, debajo del piso de madera, detrás de los armarios. Y en una pequeña despensa cerrada con llave que jamás había usado, encontré algo. Una caja de madera, muy vieja, oculta tras unas mantas. Dentro había un pañuelo negro, un mechón de cabello atado con hilo rojo, y una fotografía antigua, casi borrada. La cara de una mujer de cabello largo, oscuro. En el reverso de la foto, una frase escrita con tinta corrida. Si abriste esto, ya no podés cerrar la puerta. Tragué saliva. El aire se sentía más denso. Un zumbido persistente se colaba por mis oídos. Esa noche los focos comenzaron a parpadear. La radio se encendía sola. El reloj de pared se detuvo, a las 2:46. Volví con don Ricardo al día siguiente. Le mostré lo que encontré. Su rostro se endureció. Eso es un sello, dijo con tono grave. Lo usaban para sellar pactos. Esa caja no debió abrirse nunca. Le pregunté qué debía hacer. Me dio una vela negra, un cuenco de barro con sal y me dijo que fuera a una gruta vieja en lo alto del cerro, justo a medianoche, y la enterrara allí. Pero antes, debía pedirle permiso. Así lo hice. A las 12 en punto, con el miedo arrastrándome los pies, llegué a la gruta. Encendí la vela, me arrodillé y dije en voz alta: Clara, esto es tuyo. Perdóname. No sabía. El viento sopló con violencia. La vela se apagó sola. Y justo frente a mí, la tierra comenzó a abrirse, como si algo invisible cavara hacia abajo. La caja fue succionada lentamente por el suelo, y desapareció. Corrí de vuelta a casa sin mirar atrás. Esa noche no hubo llamada. Ni a la siguiente. Durante semanas, todo pareció calmarse. El ambiente era más liviano. El reloj volvió a funcionar normalmente. Hasta que una noche, mientras cenaba, mi celular vibró. Mensaje nuevo. Número desconocido. Solo decía: gracias. Nunca más volví a recibir una llamada a las 2:46. Pero aún hoy, cada tanto, miro la hora justo en ese momento. No porque me despierte el sonido de un celular, sino porque, aunque no lo creas, mi cuerpo lo recuerda. Y por si acaso, cada vez que suena mi teléfono a esa hora, nunca contesto. Porque si respondes, ya no estás solo.